desde la fracción parlamentaria de Primero Justicia, pero además desde la Asamblea Nacional, en nuestra condición de presidente de la Comisión Especial que estudiaba el tema agroalimentario del país. Hoy queremos hablarle al país con total responsabilidad de lo que será el año 2018. El año 2018 será el peor año para la alimentación que hemos visto en los últimos meses en nuestro país, en los últimos años en nuestro país. Y aun cuando en 2017 fue un año peor que 2016 y 2016 fue peor que 2015, hoy lo que nosotros estamos hablando es que 2018 no tiene ningún tipo de comparación en la historia que nosotros hemos vivido de la grave crisis alimentaria. Ni siquiera cuando vivimos los temas de nuestras guerras federales pueden ser comparables con lo que estamos viviendo. Y hoy cuando escuchamos a gobiernos y a ministros de alimentación que están tratando de buscar un culpable y le echan la culpa a las sanciones personales que se han impuesto por la comunidad internacional, que le echan la culpa a una guerra económica inexistente que solamente está dentro de sus cabezas, hoy lo que estamos viendo es que lamentablemente quien está pagando los platos rotos es nuestro campo venezolano. Y lo que afecta al campo venezolano tiene directamente que ver con lo que es el alimento de los venezolanos en su casa, en su nevera, por cada finca expropiada, por cada productor que hoy es perseguido, por cada persona que hoy no tiene seguridad para poder producir en el país. Eso se transmite muchísimas más hambre para lo que es el país. Nosotros hacíamos un ejemplo. Y aprovechamos para hacer una lámina y que ustedes vieran el ejemplo de cómo ha venido en decadencia lo que es el tema del hambre en nuestra producción. Ahí nosotros no solamente estamos viendo cómo este año estamos produciendo menos del 17% en maíz, y queremos utilizar dos ejemplos muy particulares. Sobre todo después que anunciaban desde las políticas gubernamentales que venían muchos más controles hacia lo que es el tema productivo. Miren, que hoy el kilo de queso, que hoy un cartón de huevos esté en 52.000 bolívares o el kilo de queso esté sobrepasando también los 50.000 bolívares, no es que las vacas y las gallinas estén en una guerra económica. Es que si usted no les echa alimentos, lamentablemente, pues ellas no producen. Y esto es así porque el Estado, quien tiene el monopolio para la importación de alimentos, para materia prima, para el alimento animal, no ha importado. Y en nuestra producción hacemos la comparación. El maíz amarillo, que es materia prima para lo que es alimento animales. En 2014 nosotros producíamos 480.000 hectáreas. Teníamos 480.000 hectáreas de maíz amarillo sembrado. Para 2017 apenas sembramos 110.000 hectáreas. En sorgo, que es un hipercalórico vegetal también para hacer alimento animal, en 2014 tuvimos 170.000 hectáreas. En 2017, aun cuando estas son cifras oficiales del Ministerio de Agricultura, todas las cifras que ustedes están viendo son cifras oficiales que mostraba el comandante, el piloto Wilmar Castro Soteldo. Lamentablemente la realidad es que en el caso del sorgo no tenemos una sola hectárea sembrada en el país. No pudimos sembrar sorgo en lo que es todo el año 2017. En la soya, que es la proteína vegetal más importante para lo que es alimento animal, en 2014 tuvimos 38.000 hectáreas sembradas, en 2017 apenas llegamos a 2.800 hectáreas. ¿Y esto en qué se traduce? Esto en lo que se traduce es que no hay alimentos para echarles a esas gallinas, no hay alimentos para echarles a esas vacas que producen leche y que producen los huevos, que al final del día llegan a la mesa del venezolano, y es por eso, por una ausencia de oferta, que hoy estamos viendo los venezolanos los precios que estamos viendo. Y el gobierno insiste en tener las políticas erradas. El gobierno insiste que es con controles cómo van a pretender de que en vez de que nosotros produzcamos, es prácticamente obligarnos y terminar de acabar con lo que es la producción dentro del país, que lo que va a traer son las causas. Causas como las que anunciaba Cáritas, como las que anunciaba la doctora Susana Rafali, que hoy, para bien de los venezolanos, pero lamentablemente para el Estado venezolano, es la única fuente oficial que tenemos los venezolanos para saber cómo está el término de alimentación. Mire, Cáritas anunciaba que hoy existen en Venezuela 280.000 niños que pueden morir por desnutrición, porque no hay suficiente alimento para los venezolanos. Hoy nos decían a nosotros que la desnutrición infantil desde el mes de agosto está rondando cerca del 15%. Solo nos comparamos con el África con estos índices de desnutrición infantil. El 33% de los niños
3 de cada 10 niños que usted ve en la calle tienen retardo en crecimiento. Eso quiere decir que son mucho más pequeños y eso solo pasa porque no están comiendo bien. 4,5 millones de venezolanos hoy están buscando comida en la basura. El 80% de los venezolanos comen 2 o menos veces al día. Hoy de 5 a 6 niños están muriendo semanalmente por desnutrición, con una de sus principales causas, la desnutrición. En un país donde tendríamos que tener sembrado, donde tenemos capacidad para tener sembrado 22 millones de hectáreas, hoy ni siquiera estamos llegando a las 4 millones de hectáreas contando los pastos que están sembrados en el país. Y estos son por las políticas del Estado. Y tratan de echarle la culpa a la industria y tratan de echarnos la culpa a los productores, cuando hoy lo que nosotros estamos viendo, que es responsabilidad de ese Estado venezolano, es que la industria de alimentos tiene 23 meses de contracción. 23 meses continuos de contracción tiene hoy la industria de alimentos en el país. Pero además, para no hablar de los casos de expropiación, para no hablar todo esto que ya es conocido, yo veía como Freddy Bernal, después de que se inventaba el Plan Conejo, algo que creo que ya abandonaron, gracias a Dios, anunciaban con bombos y platillos en una cadena nacional que iban a dotar 15.000 comedores para lo que era este año. Venezuela tiene 26.000 comedores escolares. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los otros 11.000 comedores de los cuales hoy pretende el gobierno nacional como si no existieran? ¿Qué pasa con la prioridad que debemos tener los funcionarios públicos? ¿Qué pasa con la prioridad que es el pueblo venezolano que hoy todos nos preguntamos cuando estamos viendo estos números? El gobierno sigue apostando a políticas del fracaso, a los controles. Hoy, por ejemplo, una de las cosas que más nos llenaba a nosotros de preocupación es que la solución que presentaba el comandante Wilmar Castro Soteldo y el comisario Freddy Bernal era justamente la creación de Agrosur. Seguir controlando la producción. Mire, este Estado ha demostrado durante 19 años que no sabe producir. Ustedes tienen 5 millones de hectáreas que están abandonadas, que ustedes expropiaron y que hoy no están produciendo en el país y lo que han hecho es crear mucho más hambre. Mientras más controles ustedes sigan imponiéndonos a los productores y a nuestra industria, lamentablemente eso se va a traducir en muchísimo menos alimento, en más del 74% de escasez que hoy estamos viviendo y por supuesto en la desaparición de rubros y en la desaparición de algunos productos. ¿Qué tan difícil ha sido hoy, después de que ustedes anunciaron la regulación de la carne en 41.000 bolívares, ir a una carnicería? ¿Cuántas han tenido que cerrar? En un país donde en 1999 existían aproximadamente unas 12.000 empresas que generaban 600.000 empleos y que en 2017 apenas el conteo que hacía Fedecámaras apenas quedan unas 4.000 que representan aproximadamente 280.000 empleos. ¿En cuánto se puso el cartón de huevo o el kilo de queso cuando ustedes anunciaron este tipo de controles? Hoy lo que estamos viendo es un gobierno nacional que está totalmente divorciado de nuestra realidad y que las regulaciones lo que ha traído es muchísimo más miedo, zozobra y por supuesto una caída en nuestra producción. No es con expropiaciones que ustedes van a lograr sacarnos a nosotros de la crisis. No es con amenazas al productor. Hoy en este país no estamos sembrando porque los productores pretendamos que no vamos a sembrarle más por el gobierno venezolano. Hoy no estamos sembrando porque el gobierno nacional, quien tiene el monopolio de todos los insumos agrícolas, de todo el alimento para nuestros animales, de la importación, el monopolio de la importación de todos los insumos y alimentos agrícolas en el país, este año se ha dedicado a no importar. No trajo sorgo, hemos visto inexistente la importación de soya. Hoy no solamente no sembramos lo suficiente, sino no están importando maíz amarillo. En el mes de septiembre en el mes de septiembre de 2017 comparado al mes de septiembre de 2016, hay 39% menos harina de maíz precocida para la calle, que es la materia prima para la arepa de los venezolanos. Este año apenas estamos produciendo el 17% del maíz que necesitamos para nuestro consumo. Eso quiere decir que apenas estamos llegando lamentablemente al mes de diciembre y que tristemente no solamente el mes de diciembre se pone difícil para los venezolanos, sino que el mes de 18 pareciera que febrero va a ser un mes con muchísima hambre, pero sobre todo con una combustión o con una necesidad social en cuanto a comida que los venezolanos nunca hemos visto. Y nos preguntan, y se lo hemos dicho al gobierno nacional, bueno, tenemos esta realidad, se lo hemos dicho desde el principio. Ya las cifras que ustedes hoy alcanzaron
que es el 15% de desnutrición infantil, que son 280.000 niños en riesgo para morir, que son 5 o 6 niños que están muriendo de desnutrición en un país donde tenemos todo para poder producir, las soluciones pasan, uno, porque abran el canal humanitario. Aquí no puede ser que nosotros nos hayamos centrado desde inicio de este mes pidiendo un canal humanitario que ustedes todavía no se nieguen a abrirlo simplemente por el orgullo de tratar de vender de que aquí no está pasando nada cuando estamos realmente viendo venezolanos que buscan comida en la basura. Dos, que por supuesto apuesten a la producción nacional, que se olviden del negocio de la importación. Hoy todavía nosotros no entendemos por qué en la caja CLAP todos los productos que están trayendo esas cajas siguen siendo importados, siguen apostando a los productores de México, de Nicaragua, de Brasil, de Argentina, en vez de apostar a los productores venezolanos, quienes tenemos las soluciones, pero además quienes podemos reactivar nuestra industria. Y por supuesto, lo que es el respeto a la propiedad. Es que aquí más nadie tenga el poder de poder pararse y expropiar una tierra simplemente porque le dio la gana. Tierras que estaban totalmente productivas. Ejemplos como la Golgota, tierra de nuestro presidente de FEDENAGA, Carlos Albornoz. Tierras como la Hacienda Bolívar, como el Central Venezuela en el estado Zulia, que hoy no están produciendo porque lamentablemente las tocaron y las destruyeron, y que el gobierno nacional deje de apostar, o sus figuras dejen de apostar al negocio de la corrupción en la importación de alimentos y que por primera vez apuesten a la solución del problema, que al final del día es la producción nacional.